En las noches de invierno, el puesto de las castañas se ponía en la plaza, enfrente de la sacristía de la iglesia. Era el puesto del chato, aunque en realidad eran dos, el chato y el curro. Tenía dos espacios muy diferenciados. Por un lado, el fuego donde se asaban las castañas y por otro, el puesto donde con un juego de cartas se apostaba el premio, una media de castañas asadas, un bote más o menos del tamaño de un vaso de agua. Esta pequeña composición de solo 18 por 7 centímetros y realizada en el año 1997 intenta recordar aquella escena tan popular en los inviernos del pueblo. Como hemos dicho, por un lado se asaban las castañas en una asadora rústica realizada con un bidón de chapa que se encendía con carbón y en la que continuamente se daban vueltas a las castañas hasta asarlas. Por otro lado, estaba el puesto con una baraja extendida en cartones, cada uno de ellos con dos cartas y sobre los que los jugadores ponían sus apuestas, normalmente 10 céntimos de peseta. Se barajaban las otras cartas, se cortaba y se sacaba carta, y si la suerte acompañaba, la alegría era grande. Los elementos básicos que constituían esta humilde rifa los podemos ver en esta escena y eran los siguientes. El bote de castañas, llamada media, un saco donde se guardaban las castañas asadas para mantenerlas calientes, una baraja de 52 cartas de las que se sacaba la carta ganadora y los cartones, cada uno de ellos con dos cartas. Otros elementos importantes en la escena eran el saco con las castañas sin asar, con las castañas crudas, y el candil o carbura que iluminaba la escena. Esta escena tiene un movimiento muy simple simulando el castañero dando vueltas a las castañas en la asadora. El movimiento se obtiene de un motor de 30 revoluciones por minuto situado bajo la asadora, este que estamos viendo. También podemos ver las resistencias de las lamparillas de neón que alumbran el candil y el fuego de la asadora. Vamos a reproducir el movimiento con ayuda de la figurilla de prueba. Esta figurilla que tenemos aquí. El conjunto fundamental es el formado por el brazo que está hecho con una cuerda y la pala con su tornillo de sujeción. Este tornillo de sujeción evita que se salga del volante que gira con el motor. Para unirlo al volante, quitamos el tornillo, lo metemos por el taladro que hay en el volante y lo sujetamos por debajo. Con esto evitamos que la pala se salga. Antes de seguir adelante, quiero destacar dos aspectos muy importantes de la pala. El primero, a ver si la cogemos, es el ángulo de inclinación de la pala. Este ángulo se debe de ajustar al final buscando una posición tal que el brazo se mueva lo más natural posible. El segundo es este tornillo de sujeción. El tornillo de sujeción no debe apretar la pala contra el volante, solamente debe impedir que se salga del volante, pero debe de permitir que gire como estamos viendo. Debe de girar así, libremente. Si volvemos al montaje, podemos ver que con solo esta configuración el movimiento del brazo es bastante caótico. No se parece en nada a un brazo. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre si al brazo lo articulamos con dos tubos rígidos como estos, naturalmente montados en el brazo. Vemos que con una sola articulación
el movimiento empieza a parecer algo real. Pero con las dos articulaciones el movimiento es bastante creíble. Ya solo falta montar la asadora para entender cómo se realizó hace ya casi 20 años el movimiento de esta escena.